Hola, antes de empezar con el episodio quería contarte una cosa. En Cuidado con las macros ocultas estrenamos newsletter. Suscríbete y lo recibirás mensualmente en tu correo. Podrás escuchar así el próximo episodio en primicia y contenido extra relacionado. Te dejo el enlace para que te suscribas en la descripción del episodio y en nuestra página web en cuidadoconlasmacrosocultas.com. Gracias por estar ahí. Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480. Años 50, Estados Unidos. Se desarrollan los primeros proyectos de transmisión de imágenes radiológicas entre dos puntos. En Canadá, en el Hospital de Montreal, el doctor Albert Jutras crea un sistema de teleradiología. Son los primeros ejemplos de lo que se conoce como telemedicina. Por ejemplo, en 1950 ya se realizaron experimentos de transmisión de imágenes radiológicas, ¿no? Por cables coaxiales entre un hospital, en concreto en Montreal. En los años 60 ya aparecieron las experiencias de telediagnóstico entre hospitales también de Estados Unidos. Y ahí podría ser el inicio de la telemedicina. Escuchamos a Francesc Saigí, profesor e investigador de estudios de ciencias de la salud de la Universitat Oberta de Cataluña. Es además director del Centro Colaborador en eHealth de la Organización Mundial de la Salud. La telemedicina se entiende como la atención complementaria al paciente con la ayuda de comunicaciones interactivas, sonido, imágenes y datos. Pero la telemedicina, según nos explica el profesor, se remonta a principios del siglo XX, cuando se transmitía la información médica a través del telégrafo, la radio o el teléfono. La telemedicina ha ido evolucionando desde sus inicios y lo ha hecho en función de la tecnología que estaba disponible. Si al principio solo estaba disponible la radio, la comunicación de audio, el envío de información de sonido, pues la comunicación era a través de esos dispositivos, el teléfono y tal. A medida que la tecnología y los canales de telecomunicaciones han ido avanzando, pues el envío de información es más amplia y se puede llevar a cabo, se puede enviar más información. Ahí entra la imagen médica. T-minus 6, 5, 4, 3, 2, 1. La NASA tiene un papel protagonista en los inicios de la telemedicina gracias a las pruebas que hizo en los años 60. Monitorizaba remotamente algunos parámetros de sus astronautas en las expediciones espaciales. Los que viajaban eran pilotos, personas humanas que podían requerir atención, y entre sus proyectos estaban pues cómo llevar a cabo esta atención médica a distancia, y es un espacio excelente como para llevar a cabo estos experimentos, ¿no? La telemedicina ha evolucionado y se ha extendido a diversas especialidades médicas de la mano del desarrollo tecnológico. Su gran explosión llega en los años 2000. Aparece lo que sería la historia clínica electrónica y con la telemedicina es lo que permite pues, las consultas virtuales, el monitoreo remoto de pacientes, la telesalud, la educación médica, la expansión no solamente de la telemedicina como práctica médica a distancia, sino también de la salud electrónica. Pero el gran punto de inflexión en el uso de las TIC en la atención sanitaria fue la llegada de la COVID-19 en 2020. En una semana logró más avances que en 15 años de investigación y desarrollo. Permitió de alguna manera pues, romper muchas de las barreras que habían antes de la COVID, principalmente el escepticismo del profesional médico a utilizar estas tecnologías, el escepticismo del paciente a ser visitado a través de telemedicina, y muchas de las barreras que habían pues, por cuestiones, digamos, mandatorias se rompieron. A pesar de esa eclosión, el uso de la telemedicina se ha reducido drásticamente desde entonces. ¿Por qué?, le preguntó al profesor Saigí. Varios factores lo explican: la condición humana, la falta de cambios organizativos, la poca incentivación o la falta de capacitación de los profesionales médicos.
Y en cuestiones técnicas científicas es porque no hemos hecho el cambio bien. Es decir, no se han tomado todas las medidas necesarias a la hora de llevar a cabo la implementación generalizada de telemedicina. ¿A qué esto me estoy refiriendo? Pues a todos los cambios sobre la implementación de servicios de telemedicina. El profesional médico debe tener un espacio físico y temporal para atender estas visitas telemédicas. Si no tiene este espacio físico temporal, pues la telemedicina se va a caer en desuso. ¿Y los pacientes están satisfechos con este tipo de atención? En general, sí, nos cuenta. Sobre todo, la población joven sí puede evitarse un desplazamiento. En las personas mayores existe una brecha digital, pero si se cuenta con ayuda y personas intermediarias, estos obstáculos desaparecen. Si podemos atender por telemedicina, ¿por qué hacerlo presencial? Mejor por telemedicina y derivar solo la presencialidad cuando sea estrictamente necesario. Con esto ya ayudamos a disminuir las listas de espera y la saturación de servicios y etcétera. Ahora, las soluciones de inteligencia artificial, gracias al procesamiento del lenguaje natural, también han empezado a introducirse en la telemedicina. El profesor Saiji nos cuenta que están trabajando en un proyecto que permite ofrecer información al profesional sanitario sobre un posible diagnóstico a partir de las notas que va tomando durante la visita a un paciente. Si nos encontramos ante un escenario que tiene una mancha en la piel y tal, pues la inteligencia artificial lo que permitiría pues es contrastar esta fotografía que podría tomar el médico con una base de datos de millones de imágenes para ver similitudes y en función de las similitudes pues qué diagnóstico podría tomar el profesional médico. Esto es ya casi el presente, pero ¿y el futuro? Después de lo que hemos visto de la telemedicina, vemos que como sociedad, como no aprendemos, pues en el año 2030 tendremos mucha tecnología, pero no sabremos cómo se acaba de implementar en los servicios de salud. Es decir, que en muchas cuestiones seguiremos igual. Pero a pesar de todo, yo creo que al final la telemedicina formará parte de la atención médica como una cuestión normal, algo cotidiano, donde según qué tipo de patología el paciente será atendido remotamente o irá a la atención médica. Yo creo que al final se acabará implementando y lo haremos bien, porque en eso estamos. Normalizar o estandarizar el uso de la telemedicina, que se ha probado muy útil en países con áreas muy extensas como Latinoamérica o las zonas rurales de Europa, donde hay más escasez de profesionales médicos. Sea como sea, la tecnología permite acercar la asistencia sanitaria al paciente. Pero, ¿qué soluciones son esenciales para cuidar de nuestra salud y para conseguir un hospital inteligente? ¿Cómo debe ser la relación entre pacientes y profesionales sanitarios con la tecnología? Nos adentramos en un hospital para conocerlo. Soy Bárbara Villuendas, bienvenida y bienvenido a nuestro Control Macro. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480. Estamos hoy en la Vall d'Hebron y nos acompaña Yolima Cosio, es directora de los sistemas de información de este gran hospital de Barcelona, centro de referencia mundial y que ocupa, por cierto, la primera posición en el ranking de Smart Hospitals de España y el 36 a nivel mundial, según la revista Newsweek. Yolima, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro Control Macro. Hola, Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por dejarnos acercarnos al hospital y entrevistarte. Y oíamos este arranque del episodio hablando de la telemedicina como ejemplo claro de cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la atención a los pacientes. ¿Cómo puede mejorar esa atención gracias, sobre todo en esto que hablábamos de la distancia, ¿no? de la forma remota, y en estos años que venimos que aún la pandemia, ¿no? nos sopla un poco en la nuca, que venimos de una época en la que todo lo remoto ha tenido como mucha prioridad?
En vuestro hospital, por ejemplo, ¿qué papel tiene la telemedicina? Bueno, tal como dices, a partir de la pandemia ha tomado un papel muy relevante. Cuando no podíamos asistir presencialmente a los pacientes, el porcentaje de telemedicina se incrementó más de un 200%. De hecho, no redujimos la actividad de la consulta externa gracias a que teníamos las tecnologías de la información que nos permitían hacer el seguimiento de los pacientes de manera telemática. Creo que hemos dado un gran salto en esto porque todo y que la telemedicina, y como lo mencionabas antes, es un tema muy antiguo, casi que va de la mano con cualquier tecnología de comunicación que se invente, seguido a una pregunta médica de alguien que está a distancia. Teníamos ciertas barreras para su implementación a gran escala. Habían barreras éticas, barreras legales, miedo al cambio, poca digitalización de las personas que asistían al hospital, pero parece que la pandemia, para las pocas cosas que sirvió, fue para hacer un trigger de que todas estas barreras se fueran abajo y que pudiéramos hacer cada vez más telemedicina. Creo que ahora estamos en un punto en que tenemos que buscar el equilibrio. Hay pacientes que quieren las visitas presenciales, hay especialidades que requieren ver los pacientes y no todo puede ser de manera telemática. El cambio cultural pasa por eso, pasa por ajustarnos de una gran transformación a las peticiones de los pacientes, a las necesidades de los pacientes, pero lo que está claro es que los hospitales tienden a desaparecer como instituciones de salud. Lo que es importante es el hospital como conocimiento, y el conocimiento, por lo tanto, tiene que ser fluido y tiene que llegar allí donde lo necesite el paciente o otros profesionales. Entonces, el concepto de hospital como ladrillo cada vez lo vamos a hacer menos, y es lo que nosotros tenemos en nuestro plan y en nuestra ruta de transformación digital, llegar y hacer del conocimiento algo fluido para que llegue donde se necesita. En este salto, ¿no?, que se produjo de la transformación digital también en otros sectores, pero uno de los más palpables puede ser, como nos explicabas, el sanitario, a raíz del impulso que dio la pandemia. La Vall d'Hebron es un hospital que, si no me equivoco en los datos, atiende más o menos 1 millón de pacientes al año. ¿Sería lo correcto? Por aquí pasan más de 1 millón de pacientes, atendemos muchísimos más, pero en términos de actividad hacemos unas 1.200.000 consultas externas al año. Este es el gran volumen, y unas 40.000 cirugías, por ejemplo, para darte algunas cifras. Entonces, esto que dices, pues sí es aproximado. Con estas cifras, y retomando la presentación que hacía, uno de los hospitales inteligentes que ocupan los primeros rankings tanto de España como del mundo, ¿cómo se consigue ser un hospital delantero, ¿no?, de innovador, inteligente? ¿Cómo se consigue ser un hospital inteligente? Mira, por pura estadística, somos 9.000 profesionales y tenemos un porcentaje de innovadores muy importante en este hospital. El hospital tiene una tradición de muchos años, participamos en muchísimas redes europeas, y yo creo que todo esto hace que el porcentaje de innovadores que tengamos en el hospital sea muy alto y nos ayude a tener ideas y a tirar adelante del carro muchísimas cosas digitales. Entonces, lo bueno que tenemos es que estamos muy alineados con la política catalana de la salud digital, con la misma dirección del hospital y con las ideas de nuestros profesionales. Entonces somos, en mi dirección particularmente, muy susceptibles a escuchar cuáles son las soluciones que nos da y a buscar recursos para implementar estas soluciones. Entonces creo que ha sido esta combinación de top-down y de abajo arriba lo que nos ha permitido poder ser punteros en todo el tema tecnológico también. Todos estos proyectos que nos mencionas a nivel global, ¿cuáles serían los más estratégicos en digitalización, en transformación digital para el hospital, para llevar a cabo esa innovación impulsada por los propios profesionales? Mira, yo creo que hemos tenido muchas iniciativas que podríamos decir que son aisladas y que han sido muy punteras, como proyectos para mejorar el flujo de los pacientes que tienen un ictus, para atenderlos rápidamente, que incluyen tanto tecnología de la comunicación como aparatos para la atención del ictus. Hemos tenido otros proyectos muy grandes a nivel de la UCI, de la unidad de cuidados intensivos, que creo que por aquí empezó todo el Smart Hospital, para tener los datos del paciente y que nos pudieran dar una alerta de cuándo se estaban descompensando, y esto como un gran command center. Y todos estos proyectos yo creo que nos han ayudado a tirar, pero la estrategia actual, que es la de digitalizar
para tener los datos, para generar más conocimiento para tener mejores datos y seguir ampliando esa rueda del conocimiento, es la que nos ha permitido que no sea solamente un proyecto chulo que tiene el hospital, sino un hospital que se dirige hacia ese sentido de que sea realmente un hospital inteligente. Entonces creo que el proyecto más importante que tenemos en este momento es la organización de todos los datos y la democratización de los datos que tenemos a través de nuestro sistema de arquitectura de los datos. Y otra muy importante también es la recogida de los datos de paciente. Cualquier hospital que hable de digitalización ya tiene la historia clínica electrónica como uno de sus pilares. De esto ni hablaré porque ya nosotros estamos informatizados en la historia clínica el 99%. Pero sí que nos faltaba toda la información que viene de los pacientes, que es la que de verdad nos da la calidad de la atención. Entonces ahora hemos estado implementando la plataforma El Medo Valdebrón, que es la que nos permite recoger la información que los pacientes nos reportan como su calidad de vida, como su mejora, como sus dudas, como su forma de comunicación con la institución. Y esto hace no solo que podamos hacer esta terapia digital remota, que al final es una terapia digital, porque cuando te van reportando cómo evolucionan, tú tomas una actitud y mejora la calidad de vida, sino poder también tener estos datos para evaluarnos y para saber que además de ser un hospital que tiene mucha actividad, es un hospital que se enfoca en los resultados de paciente y en la mejora de estos resultados. Todo esto que estabas comentando sobre los datos es el pilar al final, ¿no? Y el punto de partida es el historial clínico, aunque del historial clínico electrónico pues ya hace años que estamos hablando, pero es una de las tecnologías más visibles a lo mejor de cara al paciente también, que el médico, la doctora a la que asiste, a la que va, sabe que tiene todo su historial allí electrónico y en la que no se pierda nada de su visita. Pero un hospital en el que recordábamos que nos decías 1 millón de pacientes, 9.000 profesionales, ¿cómo se gestiona esa gran cantidad de volumen de información, de datos? Mira, uno de los problemas que hemos tenido, yo creo que a nivel de toda la implementación de historia clínica, podría decir que casi a nivel mundial, son los silos de información. Se monta un programa que está muy bien para que los médicos reporten el curso clínico, pero luego cuando viene un programa de prescripción de medicamento tiene que ser otro programa diferente, y luego cuando viene el de enfermería es otro programa. Entonces aquí lo que teníamos era muchísimos hilos de información, muchísima información, que siempre dicen, es que ¿cómo es que no mejoramos la salud con tanta información? La información per se, los datos per se no son valiosos, lo que es valioso es poderlos integrar, poder hacer que sean interoperables y poder tener un control de calidad de los datos. Entonces las nuevas tecnologías ahora nos dan esta oportunidad. Casi todo, esto es un poco más técnico, pero lo tenemos en texto libre. Los médicos apuntan en el curso clínico, paciente que viene por esto y por esto, y luego explotar esto, ya que no son unos datos estructurados, nos cuesta muchísimo y nos costaba muchísimo antes. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, podemos con técnicas de lenguaje natural poder extraer toda esa información, y sobre todo algo que es muy complejo en salud es llegar a la granularidad de la información, porque está todo escrito de una manera y no nos hemos puesto de acuerdo en todos los estándares que deberían tener. Entonces después compartir, unificar y poder sacar conclusiones de esa información es un poco más complicado. Entonces en lo que nos hemos centrado en los últimos 4 años es en eso, en tener, además de las buenas hernias de registro, poder entender qué es lo que hay detrás de esa información, aplicar las nuevas tecnologías para poder dar un feedback a los profesionales y a los pacientes también. Esto que me estás explicando ahora me recuerda una frase que hemos dicho en esta temporada del podcast, y es que un poco estamos aprendiendo a escribir o hablar con las máquinas para optimizar su uso. Y esto es un poco, ¿no?, lo que estáis haciendo con esta estandarización para poder sacar el mayor jugo de esos datos y para que lo sepáis interpretar las personas, pero que sepa extraerlo de las máquinas de alguna manera. Sí, lo que te estaba explicando va muy en el back office de lo que hacemos después de que obtenemos el dato, ¿vale? De cómo preguntarle, cómo organizar la información, cómo nosotros mismos podemos tener la gestión documental de toda esa información para poder saber qué es lo que tenemos dentro de nuestras bases de datos, que es que muchas veces ni siquiera sabíamos qué variable correspondía a qué cosa. Pero sí que es verdad que cada vez más, inclusive la persona que crea el dato, no solo la que lo tiene que extraer o lo tiene que organizar, que son la mayoría de las veces nuestros perfiles de ingenieros, sino el perfil médico, el perfil enfermería, cada vez más se tiene que familiarizar
con estas herramientas para saber cómo registra y cómo pregunta, porque cuando ponemos al servicio de la organización herramientas como de IA generativa, por ejemplo, un ChatGPT, se les tiene que enseñar también cuál es la forma de preguntar, o cuando ponemos una herramienta nueva de registro, está bien que tú registres en un texto libre, pero si registras de esta manera lo encontrarás más fácil. Entonces hace todo parte de un cambio cultural también dentro de la organización. Estamos hablando de poner tecnología, pero a ti te he oído decir que la transformación digital, la digitalización en el sector de la salud no se trata solo de poner tecnología, sino de redefinir procesos. ¿Qué procesos hay que redefinir? No solo en el sector de la salud, yo creo que cualquier persona que haya trabajado con transformación digital sabe que lo principal es poder redefinir los procesos de atención y hacer todo el cambio y la transformación cultural, y a partir de aquí poner la tecnología. Entonces, la mayoría de los procesos que se tienen que redefinir son circuitos de atención al paciente en general. Te pongo un ejemplo. Cuando estamos poniendo todas estas plataformas de comunicación con el paciente, los estamos poniendo para que un paciente con una patología específica pueda reportar a su clínico cuando se descompensa. Antes, ¿qué hacíamos? El paciente venía a los 2 meses y le contaba a su médico, pues mire, yo tuve un asmático, tuve una crisis de asma, fui a las urgencias, me dieron esto, me cambió esto, Ah, vale, muy bien, siga así. No pudimos intervenir ni pudimos hacer nada en el momento en que el paciente necesitaba la atención en salud de su médico experto, porque no supimos que se descompensó. Las herramientas digitales lo que nos permiten ahora es que nosotros estemos haciendo un seguimiento constante de este paciente y por lo tanto prevenir la descompensación o atacar en el momento en que comienza, para que no llegue a la gravedad de consultar urgencias. Esta teoría está muy bien, pero cuando tú llegas y le dices a un clínico, a un equipo clínico, no solo perfil médico, sino un equipo, ahora mira qué guay, vas a tener controlados a tus pacientes, lo primero que te dicen es, yo no tengo tiempo para estar mirándome todos esos resultados que me vas a mostrar en esa pantalla. Por lo tanto, ¿de dónde vamos a obtener ese tiempo para que los equipos clínicos revisen y actúen en el momento en que lo necesita el paciente y no se llenen sus agendas de esas visitas a los 2 meses que no aportan ningún valor, en que todos vienen a decirle, ya me descompensé, ya estuve así, ahora ya estoy bien, muy bien, siga igual? Por lo tanto, aquí es tanto un cambio cultural de, es que no vas a hacer estas visitas de los 2 meses de seguimiento, las vas a hacer en el momento en que el paciente que le digas, no, es que no te doy cita, no te doy una siguiente visita o no te voy a controlar dentro de 2 meses, sino que ya veremos, ¿no? Eso también cuesta, tú ¿no? Ves Como reportando paciente. Y entonces cuando tú lo necesites, yo voy a intervenir. Entonces es un cambio muy heavy, primero porque a nosotros nos pagan por actividad, entonces la primera pregunta que nos hacen, y entonces voy a quedar en los cuadros de mando o en el seguimiento de la dirección como que yo hago menos actividad, porque no me están contabilizando cuando estoy mirando las alertas de los pacientes. O sea, ¿ves? La transformación va desde el momento inclusive del registro de la actividad, porque esto no está contemplado ahora mismo dentro de los sistemas de pago, hasta el punto de un paciente se va y dice, entonces no lo voy a volver a ver, doctor. Esa sensación de desamparo que se palia obviamente cuando vea que de verdad no necesita y que nosotros estamos ahí, o cuando abrimos canales como un chat, pero no todos los equipos están dispuestos a abrir este canal porque no tienen sus circuitos reajustados para estas nuevas tecnologías. Entonces es una de las primeras cosas que nosotros hemos aprendido cuando implementamos herramientas para hacer digitalización, y es que la transformación tiene que empezar porque el equipo clínico vea la necesidad, ponga al paciente en el centro y ellos mismos planteen cómo debería ser este flujo para quitar trabajo de no valor y poner y aportar en el trabajo de valor que nos dan las herramientas. Has mencionado algunos ejemplos concretos de cómo la tecnología os ayuda a mejorar la atención. Uno era este ejemplo que nos decías de mejora del tratamiento de pacientes que han sufrido un ictus. No hace mucho en vuestro hospital se celebró la jornada precisamente en la que se dieron a conocer, una jornada sobre innovación en la que se dieron a conocer algunos ejemplos. Me acuerdo de leer gemelos digitales para tratamientos oncológicos para predecir comportamientos y la evolución de la enfermedad, realidad virtual para vivir en primera persona un episodio de ictus desde la perspectiva del paciente, desde el propio técnico de emergencias o el médico, la doctora, el médico, la médico que los atiende. Conocemos muchísimas tecnologías, muchísimas soluciones, muchísimos proyectos tecnológicos para mejorar la atención al paciente, pero hay veces que parece que como que tardan en llegar a
a nuestra atención diaria, ¿no? Mira, esta pregunta es súper interesante porque lo vemos mucho y nos genera muchísima frustración a los profesionales de la salud y seguramente también a los pacientes ver que se habla mucho de innovación y que se habla mucho de algoritmos para predecir y de la implementación de tecnología, pero realmente esto a la práctica nosotros tenemos muy pocas cosas que ya estén aprobadas y que se puedan implementar a nivel de sistema. Estamos muy jóvenes en la implementación de la inteligencia artificial y de ciertas nuevas tecnologías en el área de la medicina, en parte es porque tenemos un tema que es muy sensible, el tema de la salud, la protección de datos, tenemos muchísima legislación alrededor que hace que seamos muy precavidos con esto. Además, también a la hora de comercializar todas estas soluciones, apenas se está regulando cómo tendrían que ser estas soluciones para poder entrar en el mercado. Entonces, habitualmente somos precavidos en el ámbito de la salud porque estamos jugando con un tema muy delicado y para que todo esto pase a la práctica habitual, pues tenemos que pasar por todas estas barreras legales y de cambio cultural también que hay. Lo que pasa es que se disparará en un momento, nos pasará lo mismo que con la telemedicina. Habrá un momento trigger en que todas estas soluciones por legislación europea o por lo que sea o por un momento puntual en que hay una necesidad se empiecen a implementar de una manera más acelerada y lo que tenemos que estar es preparados para implementarlo en este momento. Pero yo el mensaje yo creo que es que no nos desanimemos porque la innovación precisamente se trata de eso. De probar, de hacer ruido, de equivocarnos, de volverlo a intentar y todo esto hace que por fin se pueda pasar a la práctica clínica habitual. Entonces, por un lado, creo que vamos por el buen camino. No tenemos que tener miedo a estar equivocándonos en la implementación de estas soluciones, tenemos que probar, los pacientes nos tienen que ayudar y nos tienen que acompañar y la ciudadanía en general en este camino de transformación. Y por otro lado también somos conscientes de la frustración es que aquí viene Yolima Cosio y me habla de que van a inventar un algoritmo, de que me van a detectar el ictus antes de que me dé, pero yo voy a mi centro de referencia y veo que el médico todavía está haciendo la cuenta de la dosis del medicamento que me toca en una calculadora. ¿Cómo es que esto no se lo ha puesto en la historia clínica? Entonces la verdad es que llevamos momentos muy, muy, muy diferentes y tenemos que enfocarnos como sistema en esto que de verdad mejore los resultados del paciente. También hay mucha fascinación tecnológica. Vamos a poner los gemelos digitales, que es lo más hermoso, por poner un ejemplo, que creo que es una buena herramienta. Pero si podemos hacer cosas mucho más sencillas con una tecnología que igual no sea tan avanzada, pero que reporte mejores resultados para el paciente de lo que tenemos hoy, yo creo que tenemos que ir por los casos de éxito que nos cuestan menos en la implementación. Dentro de todo este entramado de tecnologías, quería hacer un punto de inflexión en, por ejemplo, los modelos de aprendizaje automático que ya están jugando un papel importante en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Nuestra compañera Asun Pérez ha hablado con Clara Mosquera López, que es profesora del Laboratorio de Inteligencia Artificial para Sistemas Médicos de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregón, para conocer precisamente ejemplos concretos de cómo el Machine Learning puede ayudar a mejorar nuestra salud. Analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones que permitan mejorar el tratamiento y la atención de los pacientes. Este es el objetivo que se persigue con la aplicación de técnicas de aprendizaje automático en el ámbito de la salud. Desde Estados Unidos, la profesora Clara Mosquera López nos ha explicado algunos ejemplos. Uno sería el de sistemas que aprenden a hacer diagnósticos a partir de millones de imágenes de biopsias. Estos sistemas al final son capaces de detectar la presencia de un tipo de cáncer específico y de esta forma se acelera el diagnóstico. Muchos patólogos se pasan gran cantidad de tiempo revisando biopsias que son normales. Entonces sería mejor que un sistema dijera, bueno, hay una probabilidad más alta de que esta biopsia tenga cáncer, entonces pongámosla para que el patólogo la revise primero, por ejemplo. Entonces de esa forma podría ayudarse a que el flujo de trabajo sea un poco más óptimo y que los pacientes que a lo mejor necesiten tener un diagnóstico más rápido realmente lo obtengan. No se trata de sustituir a los profesionales médicos, sino de apoyarles para tomar mejores decisiones. En la práctica es como tener una segunda opinión. La profesora forma parte de la misión de expertos de inteligencia artificial que asesora al gobierno de Colombia en esta materia. Desde hace unos años trabaja e investiga en varios proyectos que aplican inteligencia artificial al control y tratamiento de la diabetes tipo 1.
Es una enfermedad crónica que afecta a más de 9 millones de personas en todo el mundo, según los datos de la OMS. El páncreas no produce suficiente insulina y, por tanto, los pacientes deben suministrársela diariamente. Sin un tratamiento adecuado, la diabetes puede provocar enfermedades cardíacas, renales o incluso la pérdida de visión o audición. El corazón de nuestro sistema es un algoritmo de control que se llama Model Predictive Controller, y además aumentamos el sistema con algoritmos de inteligencia artificial como los dos que te mencioné hace poco. Uno para predecir qué va a pasar en los siguientes 30 minutos para, en caso de que se prediga que va a haber un evento de hipoglicemia, parar la infusión de insulina. Y el otro que es para detectar si la persona ha comido y entonces hacer los cálculos necesarios para inyectar un bolo para que la respuesta después de la comida no sea muy, digamos, la glucosa no vaya muy alta. Actualmente, muchos de los pacientes diabéticos tienen una bomba de insulina que administra dosis constantes durante todo el día. La tecnología en la que investiga Clara es un algoritmo de control que también es predictivo y lo que hace es alimentarse por el historial clínico de esa persona. Viene a ser como una capa extra de seguridad para que los pacientes no tengan los niveles bajos de glucosa. El objetivo final del proyecto es automatizar esa inyección de insulina, que ahora sí que es verdad que requiere de cierta interacción manual en la que los pacientes pues, deben hacer ajustes, por ejemplo, a la hora de las comidas. Es decir, en ese momento los sistemas comerciales requieren interacción con el usuario cuando va a comer, cuando va a hacer ejercicio, hacer algunos cambios, pues como en los settings del sistema. Nosotros estamos trabajando en hacer que no se requiera intervención del usuario cuando come o cuando hace ejercicio y que el sistema pueda automáticamente responder a esos cambios. La Universidad de Oregón también está desarrollando aplicaciones móviles que lo que hacen es ayudar a los diabéticos a tener un mayor control del tratamiento de la enfermedad. Aunque la tecnología no sirve en todos los casos, sí que hay un cambio radical en la calidad de vida de los pacientes que utilizan estos sistemas, y los resultados, según nos destaca la profesora, se ven en tan solo una semana. Hay algunos sistemas de soporte a la decisión que te mencionaba para personas que están en una terapia que se llama MDI, Multiple Daily Injections, en donde las recomendaciones de la app estuvieron en el mismo nivel de acuerdo que el acuerdo que existe entre endocrinólogos. ¿Qué significa eso? Que la app puede ser parte de su equipo. Entonces, una persona que no tiene acceso a un endocrinólogo por alguna razón, pero sí tiene acceso a una aplicación, pues básicamente tiene un endocrinólogo en sus manos. Entonces, esas son cosas positivas de la inteligencia artificial. Pero también, pues, todos esos algoritmos tienen que ser testeados para que se valide que no ponen en riesgo la salud de las personas. Es un ejemplo claro del impacto de la tecnología en la salud. Clara defiende su uso, pero también es verdad que advierte de algunos retos que quedan por mejorar. Por ejemplo, garantizar la privacidad y la protección de los datos de los pacientes. También poder elaborar bases de datos que sean más diversos y estudios de validación de algoritmos en poblaciones diversas, para así poder evitar posibles sesgos que perjudiquen a una parte de la población. Volvemos contigo, Yolima. Hemos escuchado estos ejemplos de aplicación de Machine Learning, de técnicas podríamos decir, cercanas a la inteligencia artificial para mejorar el tratamiento de los pacientes diabéticos. Vosotros, por ejemplo, ya nos apuntabas antes de escuchar a Clara Mosquera López, pero ¿cómo os ayuda el Machine Learning? ¿Cómo lo habéis introducido en vuestros procesos en la mejora de la atención al paciente? Algunos ejemplos que nos puedas explicar. Justamente lo que hablábamos ahora de que existen muchas promesas y muchas cosas que se están desarrollando, pero que tardan en llegar a la clínica. Los algoritmos que nosotros tenemos, casi todos los tenemos en etapa de investigación, donde está más desarrollado, donde está todo el pipeline de la inteligencia artificial ahora mismo, o de los algoritmos de Machine Learning, es en la imagen.
Allí es donde tenemos mayores usos ya implementados como práctica clínica habitual. No te hablo de proyectos como el que nos explicó la doctora anteriormente, porque de estos proyectos tenemos en la comisión de investigación podemos tener unos 70 proyectos en marcha actualmente de cosas similares, pero que no son con productos que ya estén en la práctica habitual. En cambio, en la imagen sí que tenemos muchos productos relacionados con esto, que lo que nos ayudan es a mejorar el diagnóstico y a hacer una herramienta de apoyo diagnóstico a los profesionales. En cuanto al apoyo pronóstico directamente para los pacientes, no estamos utilizando ahora mismo que tenga en mente alguna herramienta específica ya como práctica habitual, y ahora en lo que nos estamos enfocando mucho es en la coordinación entre la atención primaria y la atención hospitalaria para la derivación de los pacientes, ayudada por la inteligencia artificial para detectar la priorización de estas derivaciones, básicamente para que no se nos pase nadie que tengamos que ver con cierta urgencia y que demoremos esta atención. Es donde más estamos enfocados. ¿En qué ejemplos? Porque el diagnóstico por la imagen supongo que son pruebas diagnósticas, pero si nos puedes explicar algún ejemplo para que lo entendamos. Sí, mira, concreto. En el tema de las derivaciones, cuando tú vas a un médico de atención primaria aquí en España, él evalúa si tú tienes una patología dermatológica y, si es necesario, te deriva con una prioridad urgente o no urgente al dermatólogo. ¿Qué pasa? Que tenemos muchísimas derivaciones y el dermatólogo pues las ve según la urgencia que le han detectado desde la primaria, pero puede ser que esta urgencia no dependa de la patología, sino que dependa de la presión del paciente, del estado psicológico del paciente, de otras cosas, y el hecho de que a veces no se prioricen a cáncer de piel, melanomas específicamente, porque no se detectaron en el momento de la referencia, hace que perdamos mucho tiempo para atender a este paciente que sí que lo necesitaba. Entonces, lo que nos hacen los algoritmos de IA es decirnos, ¿de verdad quiere derivar este paciente con esto? Hay alta sugerencia de que esto pueda ser un melanoma, te sugerimos que lo envíes como urgente, y entonces nos ayuda a hacer la priorización de las derivaciones. Esto es un ejemplo en la práctica habitual. En el tema de imágenes, de radiología convencional, por ejemplo, en urgencias, las 24 horas tenemos especialistas que no todos son de la rama de la radiología, entonces a veces cuando están atendiendo pacientes pueden detectar ciertas lesiones, pero puede que se pasen cosas más complejas como nódulos pulmonares, etcétera. La inteligencia artificial ya a día de hoy en nuestras salas de radiología ya les sugiere que descarten o confirmen alguno de estos diagnósticos para que no se nos vaya a pasar nada grave. Estos son ejemplos concretos. Uno de los pioneros de la inteligencia artificial en España y en Europa, Ramón López de Mántaras, nos decía en este podcast el pasado mes de enero que la salud para él, una persona que lleva 40 años dedicada a la investigación de la inteligencia artificial, nos decía que la salud era sin duda el ámbito, el sector en el que tenía una aplicación más beneficiosa, según él, ahora mismo, la inteligencia artificial. Esas expectativas que para él en algún momento se han engrandado demasiado, pero que en el campo de la salud decía que era como el ámbito más paradigmático. Yo estoy de acuerdo, yo creo que es donde más provecho le podemos sacar, y por eso es frustrante a veces ver que se introduce tan lentamente precisamente donde más beneficios nos puede dar. Pero bueno, como ya dije, tenemos que ser precavidos porque también hay muchas barreras que poco a poco tendremos que ir librando, y bueno, y el cambio cultural cuesta. Precisamente lo que más vale a veces lo que más nos cuesta. Entonces mi siguiente pregunta precisamente era sobre eso, el cambio cultural, ¿no? Porque ¿cómo le explicas? Antes nos mencionabas, ¿no? Profesionales clínicos que decían, pero no voy a atender ahora al paciente y tengo que estar pendiente de a ver cuándo lo voy a tener que atender, tanto de los profesionales como de los pacientes. ¿Cómo se gestiona ese cambio cultural de una población muy acostumbrada a la presencialidad, a la atención presencial, que ya sí, con la pandemia vivimos un momento de esa transformación digital, pero hemos recuperado también esa presencialidad y la requerimos las personas? ¿Cómo se gestiona ese cambio cultural? Hay muchas teorías de gestión del cambio realmente y que están muy bien explicadas. Yo creo que lo primero es el sentido de urgencia, que vean realmente que es un momento en el que se tiene que hacer. Lo otro es percibir el beneficio. Percibir el beneficio es básico para que la gente acepte la tecnología. Si lo ven como un trabajo de más que no les va a aportar nada de todas las bandas,
de la banda de profesional, de población, de paciente, pues es un proyecto que está dedicado al fracaso y tener líderes que impulsen toda esa transformación. Son 3 de las grandes cosas, pero hay mucho más, es una metodología. Inclusive cuando tú vas a empezar un proyecto tienes que identificar que tengan esto, que tengan primero el líder, segundo que les podamos dar esa ventaja o eso que ellos esperan rápidamente, que sea un proceso que es factible de cambiar, que se puedan dar resultados a corto plazo y que se pueda hacer mucha visibilidad y que se pueda hacer mucha comunicación y difusión de los pequeños logros. Son todas estas metodologías del cambio las que hay que empezar a introducir. Nosotros, además de seguir esta metodología, a nivel del hospital lo que estamos haciendo es comisiones de participación en transformación digital, donde invitamos a personas de nuestra población de referencia a que prueben las aplicaciones, a que nos den el feedback y también a hacer formación de qué herramientas digitales vienen en el futuro para que se empiecen a hacer a la idea y nos ayuden a hacer la transformación conjuntamente. Tanto pacientes como profesionales lo ven al final que agiliza también a lo mejor esa burocracia que hay entre medio de la visita presencial, o que esa transformación digital puede, como comentabas antes, ¿no?, acelerar el diagnóstico o al menos agilizarlo. Es muy variable y depende mucho de cada proceso. Ya hay gente que es muy pro nuevas tecnologías y que rápidamente capta eso, y bueno, y hay otros que son los que nunca entrarán, ¿vale? Es la curva de la innovación de Roger, ¿no?, que siempre hay. Ahora no recuerdo los porcentajes, me parece que son un 14% que son de early adopters. Casi todos están por el medio, que cuando ven que las cosas van tirando pues se van montando al carro, y hay un porcentaje que nunca entrará. Entonces lo que hay que empezar es siempre con estos primeros early adopters, para que la masa, los que estamos en el medio, que no somos ni tan pro ni tan contra, nos vamos subiendo al carro poco a poco. Hemos hablado sobre todo de poner la atención en el paciente, de monitorizar al paciente a través de diferentes tecnologías, pero también te preguntaría, y como Smart Hospital, como referente, ¿se puede monitorizar un hospital, lo que pasa en un hospital? Sí, de hecho hay muchas variables del hospital como tal que pueden influir en los resultados y en la calidad de vida de los pacientes. Hay cosas básicas como por ejemplo la monitorización de ruido. El ruido es uno de los grandes elementos de la experiencia del paciente, que cuando nosotros hacemos las encuestas no lo comentan. O sea, la gente quiere descansar en la noche, entonces tenemos el programa Bonanit, que también monitorizamos cuáles son los niveles de ruido durante la noche y podemos identificar en dónde tenemos que hacer una intervención. Esto es un ejemplo muy sencillo. O sea, realmente, ¿y eso es a través del Internet de las cosas médicas? Sí, con un monitor de decibeles, y esto simplemente lo vamos registrando, y con los registros podemos hacer análisis, comparamos con los resultados de las encuestas de las plantas, y sí que coinciden bastante que la gente que se queja o que percibe que no tiene un buen descanso, pues con estos niveles, y así podemos hacer alguna intervención a ver si está relacionado con ruido de aparatos específicos o con los equipos de trabajo que tienen algunas dinámicas en las que también tenemos que intervenir. Pero así por el estilo podrían haber muchísimas otras cosas. Por ejemplo, en la UCI tenemos el tema de la temperatura, los pacientes que están intubados y que no están en estado de sedación no pueden manifestar si tienen frío, si tienen calor, pero esto sí que afecta a sus constantes vitales. Entonces la relación de la temperatura con las constantes del paciente, todos estos son datos que se pueden llegar a unir y que podemos llegar a hacer la experiencia del paciente y la predictibilidad de los resultados mucho mejor. Son tecnologías que cuando entras en un hospital a lo mejor no son tan visibles, pero que ayudan a que al final la atención al paciente, ¿no?, sea óptima y que se mejore al final su estado mientras está en un hospital como en el que estamos ahora. Uno de los puntos, y ya vamos acabando en esta entrevista, es el de la seguridad. Hemos hablado de los datos, de los datos en un sector sensible. Supongo que el tema de la ciberseguridad también es un tema que os preocupa y del que estáis poniendo el foco desde cualquier institución sanitaria, y en vuestro caso también. ¿Cómo trabajáis para que al final tampoco sea un stopper para la transformación digital? Cuesta muchísimo que no sea un stopper, porque siempre en nuestra cultura tendemos a evitar mucho tomar riesgos para después no tener que sufrir consecuencias legales.
Aquí yo quiero hacer énfasis en las peticiones de los pacientes, todo y que la legislación nos indique que debemos tratar los datos de cierta manera, deberíamos escuchar más a los pacientes, porque la mayoría de los pacientes que tienen una enfermedad quieren compartir sus datos, no les importa su privacidad, lo que les importa es que se encuentren soluciones para su enfermedad y para la gente que viene detrás de ellos y que podrían tener también esa enfermedad. Por ejemplo, cuando entrevistamos a pacientes o familiares de pacientes con enfermedades minoritarias, son enfermedades que hay poca investigación porque son muy pocos casos en todo el mundo. Ellos lo que necesitan es tener una masa crítica de datos para poder encontrar el tratamiento adecuado o inclusive prevenir la enfermedad, y dicen es que estaríamos encantados de dar nuestros datos a quien nos los pidiera para hacer investigación. Entonces creo que a veces somos demasiado restrictivos y escuchamos poco las necesidades del paciente, por un lado. Y por otro lado está el tema de la ciberseguridad como tal, y sí ese riesgo de que entren con malas intenciones a la utilización de los datos. Entonces es difícil combinar estas dos cosas. El otro día la agencia de ciberseguridad nos hablaba de que al mes pueden recibir millones de ataques o de intentos de ataques en todo el sistema de salud, o sea que el riesgo lo tenemos ahí, pero yo creo que hay que correr ciertos riesgos para tener ciertos beneficios. Entonces hay que poner todas las medidas que podamos para que se proteja la privacidad y la identidad de los pacientes, pero al mismo tiempo hay que saber utilizar los datos para que la ciencia siga avanzando. ¿Hasta qué punto la tecnología va a estar presente en el futuro de la atención sanitaria? Del 1 al 10, 12. Definitivamente esto iremos cada vez a más, cada vez, y se transformará muchísimo la forma en que conocemos la atención sanitaria. Será completamente distinta en unos años. ¿Y cómo se hace sin que se pierda ese tratamiento humano al que estamos acostumbrados y al que necesitamos, ¿no? Como personas que nos atiendan personalmente, que cuando sea necesario nos cojan de la mano, etcétera? ¿Cómo se introduce la tecnología sin perder ese componente humano? No está relacionada la humanización con la introducción de las máquinas. Yo creo que hay mitos respecto a esto. Podemos hacer una atención mucho más humana utilizando la tecnología. O sea, si tú estás mal en un momento puntual y logras tener acceso a tu equipo clínico y que este equipo clínico te apoye en el momento que lo necesites, esto es más humano que no que vengas cuando ya estás bien y te cojan de la mano. Entonces yo creo que es reentender el tema de la humanización. La humanización realmente es ser sensible a las necesidades del paciente cuando él las necesita y poder estar ahí. Yo creo que esto es lo que nos da estas nuevas tecnologías. Creo que hemos aprendido mucho con la historia clínica electrónica, porque también lo que hicimos fue poner ordenadores por medio para seguir haciendo lo mismo, pero con un intermediario. Todo esto tiene que cambiar. Ahora los ordenadores tendrían que salir del juego de la consulta, por ejemplo, y ya en una conversación como la que estemos teniendo tú y yo, que la podamos tener con el paciente, y que aparte esté un registro de voz que esté tomando nota y que ya esté haciendo la historia clínica sin necesidad de que el médico esté mirando. Todas estas son cosas que nosotros las tenemos en el foco, estamos investigando y que estamos, yo creo que a punto de implementar ya en todo el tema de la atención sanitaria. Yolima, acabamos nuestras entrevistas siempre preguntando a nuestros invitados e invitadas sobre su macro oculta, que viene a ser como una advertencia tecnológica, que viene a ser de un poco advertencia sobre lo que te rodea. No sé cuál sería tu macro oculta. Yo creo que el mayor riesgo con todo esto del tema de la introducción de la tecnología es no entrar, porque o nosotros lideramos el cambio para la digitalización en salud, o lo van a liderar otras personas que no tienen la intención realmente de ir en función de mejorar los resultados del paciente. Entonces creo que el mayor riesgo es no montarnos al carro y no tomar el liderazgo en toda esta transformación. Esta diría yo que es la macro oculta. Yolima, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por dejarnos entrar en vuestra casa en la Vall d'Hebron y explicarnos un poco esta transformación digital que se está produciendo en la atención, poniendo el foco sobre todo en la atención al paciente. Muchísimas gracias. A vosotros muchas gracias, y seguiré escuchando todos los podcasts con mucho cuidado. El cuerpo humano es la mayor y mejor plataforma de datos en lo que a salud se refiere. El reto consiste en identificar aquellos que aportan valor y en establecer los mecanismos de uso ético, legal y ciberseguro. Es uno de los apuntes que hace Jaime del Barrio, presidente de la Asociación Salud Digital, junto al ingeniero Julio Jesús Sánchez García en el libro La salud digital y las nuevas formas de la atención médica.
En él abordan cómo la tecnología está transformando el sector. Jaime, por cierto, participó en la temporada pasada del podcast en un episodio que titulamos ¿Puede cuidarnos un algoritmo? Y en el que reflexionábamos sobre si la tecnología puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Si no lo has escuchado todavía, yo te recomiendo que lo hagas. Y si has llegado hasta aquí, te damos las gracias en nombre de todo el equipo por escucharnos. Y te pregunto, ¿qué te ha parecido este episodio? ¿Qué has aprendido? Déjanos tu comentario en tu plataforma de audio desde donde nos escuchas. Volvemos en la próxima entrega, la última ya de esta tercera temporada, y lo haremos con un episodio a lo grande en directo desde Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que se celebrará en Madrid, convirtiendo esta ciudad en la capital mundial del podcast en español. Estaremos en Casa América charlando y reflexionando sobre el impacto de la tecnología en la economía de la atención. ¿Roba la tecnología nuestra atención? Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas. Datos inoperativos, cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480.